hermanos, es una alegría poderlos ver, poder compartir, poder visitarlos después de, creo que la última vez que nos vimos fue en el campamento. Desde el campamento creo que no nos veíamos. Estamos muy contentos de haber venido a visitarlos, de estar acá, muy agradecidos por habernos recibido. Y bueno, gracias al Señor que nos permite tener comunión, ¿cierto? Somos uno en el Señor y es el Señor el que ha permitido este tipo de reuniones, de que nos conozcamos, de que andemos juntos, de que nos ayudemos, de que nos acompañemos. Así que, hermanos, quisiera que miráramos algunos versos que el Señor puso en mi corazón para que meditemos la palabra. Vamos a ir a Filipenses. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Aquí quiero leer un pasaje al que Pablo hacía referencia de lo que él estaba hablando, específicamente una frase que está ahí, Filipenses capítulo 3. Voy a leerlo desde el verso número 3. Filipenses 3:3. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo era israelita, ¿cierto? De nacimiento, y aquí lo va a decir. Mire lo que dice en el 4. Aunque yo también tengo de que confiarme en la carne, y va a decir quién era él en lo natural. Dice: si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. ¿Quién era Pablo? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, fíjense las credenciales que Pablo estaba mostrando de quién era él. De acuerdo a los estándares del momento en el que él vivía, era una persona de un alto estándar, ¿cierto? De un alto nivel de vida, de acuerdo también a la ley judía. Pero todo esto lo que él está diciendo ahí antes, que es que no estamos sirviendo al Señor en la carne, sino que dice ahí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, está hablando acerca de aquellos que sirven al Señor en espíritu, o sea, han recibido al Señor en su espíritu, el Espíritu Santo en ellos, y por eso pueden servir al Señor, no porque tengan la facultad natural, o tengan la habilidad, o tengan las credenciales como las credenciales que Pablo estaba diciendo, que era perseguidor de la iglesia, que era irreprensible en cuanto a la ley, en cuanto a su justicia, en cuanto al conocimiento que él tenía de la ley, era una persona ejemplar. Pero él está diciendo, no sirvo al Señor por eso, no servimos al Señor por los méritos humanos, sino que dice ahí, los que en espíritu servimos a Dios. O sea, lo que el Señor nos llama es a que le sirvamos porque su espíritu está en nosotros, ¿cierto? No porque tengamos méritos en nosotros. Y luego dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pablo tenía muchas credenciales para él sentirse orgulloso. Y para él decir, yo me siento orgulloso de mí mismo. Pero no lo hace de esa manera, sino que dice que nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, que nuestro tesoro y nuestra valía y lo que realmente es valioso en cada uno de nosotros es tener al Señor en nuestra vida y poder servirle porque su Espíritu Santo vive en nosotros, ¿cierto? Y la frase en la que quiero que meditemos o la que quiero que miremos en otros pasajes que vamos a leer es esta: no teniendo confianza en la carne. Porque uno confía mucho en uno mismo, uno confía en el trabajo que uno tiene, uno confía en los contactos que uno tiene, uno confía en la situación económica en la que está, uno confía porque tiene ciertos ahorros, ciertos negocios, inversiones, no sé, porque tiene salud, porque tiene habilidades. Pero lo que el Señor está diciendo acá es que tenemos que servir al Señor no confiando en la carne, o sea, no confiando en lo que nosotros podamos tener o hacer, o en nuestra capacidad, o lo que para nosotros es valioso,
Porque Pablo tenía muchas cosas que para él eran valiosas, o él podía hacer, pero eso no era lo que le permitía servir al Señor. Nosotros podemos servir al Señor porque su Espíritu está en nosotros, ¿cierto? Y no por las demás cosas. Entonces quiero que meditemos en eso, en que no tengamos confianza en la carne. Entonces vamos a ver algunos ejemplos relacionados a eso. Vamos a ir a Génesis y vamos a encontrar en la vida de Jacob cómo el Señor lo estuvo tratando. Génesis capítulo 32. Cómo el Señor trata a Jacob para que él no tenga confianza en la carne. Y es algo que tenemos que aprender, porque uno lo escucha, pero vivirlo es otro nivel. Uno lo lee en la palabra, pero no está pensando acá, en las cosas terrenales, en mañana, qué vamos a hacer, qué vamos a comer, tengo que pagar tales recibos. Entonces vamos a ver en la vida de Jacob cómo Dios lo fue tratando para que él no confiara en la carne. Aquí en el capítulo 32 sucede que Jacob está de regreso. 20 años atrás, Jacob le había robado la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Sí recuerdan esa historia? Su papá Isaac estaba ciego, iba a dar la bendición al primogénito, que era Esaú, pero Jacob se hace pasar por él. Entonces su padre, que estaba ciego, le dice, uy, pero la voz es la voz de Esaú. Entonces lo toca, que era velludo, ¿cierto? Esaú. Pero Jacob se ha puesto unas pieles. Pero hueles al campo, porque Esaú trabajaba en el campo. Y su padre Isaac lo bendice. Y cuando Esaú se da cuenta que Jacob había recibido la bendición que le correspondía a él, pues dice que lo va a matar. Entonces la mamá, Rebeca, le dice, váyase porque su hermano lo quiere matar, vaya y busque a mi hermano en la tierra de donde somos nosotros. Entonces Jacob huye hacia esa tierra y allá encuentra a Labán, que era el hermano de Rebeca, o sea, su tío. Y estando allá, trabaja en la casa de Labán. Ya vamos a ver qué pasó allá. Está 20 años allá. Y ahora vamos a leer del capítulo 32, cuando ya Jacob está otra vez de regreso. Ya Jacob estuvo 20 años trabajando para Labán. Él se devuelve ahora con sus esposas, con sus posesiones, sus ganados. Y aquí es donde vamos a leer la parte del verso, desde el verso 1 en el capítulo 32. Y vamos a ir viendo qué es lo que le pasa a Jacob y cómo los comportamientos que tiene Jacob son los mismos nuestros. Mira lo que dice desde el verso 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ahí está haciendo referencia a su regreso, al regreso a la tierra, a su tierra natal. Y dijo Jacob cuando los vio en el verso 2, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces en ese lugar donde él estaba, Dios le permite ver que había un campamento también de ángeles. Es cuando él dice que aquel lugar se llamaba Mahanaim, haciendo referencia a que significa dos campamentos, está haciendo referencia al campamento de él, porque él venía con sus ganados, con sus mujeres, con sus cosas, y al campamento de los ángeles que estaba en ese lugar. Dios ya le había dicho a él que se regresara, él por eso lo estaba haciendo. Entonces en el verso 3 dice, y envió Jacob mensajeros de a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Miren cómo lo llama, mi señor. Y su hermano, ¿cierto? Pero ha pasado 20 años y la última vez que él lo vio, lo último que él sabía era que lo quería matar. Y en ese entonces no había los medios de comunicación que nosotros tenemos, como para haberlo llamado, como para haberle escrito, como para saber en qué actitud estaba, como para haberle mandado fotos de la familia, que viera, mire, tengo unos hijos, quiere conocer a sus sobrinos, nada. O sea, la incertidumbre era, voy a ver a Saúl, la última vez que supe me quería matar, vamos a ver ahora qué sucede. Entonces, a sus siervos les da unas indicaciones, así diréis a mi señor, como quieren decir, vamos a tratarlo con reverencia porque no sabemos a qué nos vamos a tener. Entonces dice, así dice tu siervo, Jacob, como me pongo a su disposición, ¿cierto? Tu siervo, en vez de haber dicho, díganle a mi hermano, no, díganle que aquí está tu siervo Jacob, con Labán enamorado, y me he detenido hasta ahora. Labán era su tío, que también es su suegro, porque se casa con sus hijas. En el 5, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia a tus ojos. Él estaba preocupado, ¿cierto?
de qué iba a suceder, entonces quería como ofrecerle su servicio, él mismo, lo que él tenía, para hallar gracia delante de Dios, o sea, como para que no me van a hacer daño. Dice en el verso 6, perdón. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano. O sea, mire que los mensajeros si no le dicen, vinimos al siervo, a nuestro Señor, sino vinimos a tu hermano, Esaú, y él también viene a recibirte. Uy, viene Esaú a encontrarse conmigo. Pero mire lo que dicen los mensajeros. Y 400 hombres con él. Y entonces uno dice, uy, hace 20 años no lo veo, la última vez me quería matar y ahora viene a encontrarse conmigo, vienen 400 hombres con él. ¿Qué va a pensar Jacob, cierto? Me quiere acabar, me quiere matar, se va a vengar de mí, pues porque la última vez yo le robé la primogenitura. Entonces, ¿qué hace Jacob? Ahí lo dice en el verso 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos de Jacob, a raíz de lo que le va a suceder al encuentro con su hermano y de lo que estaba pensando. Era una estrategia. Divide todo lo que tenía en 2 campamentos. Ahí lo está diciendo. Las personas, las ovejas, las vacas, los camellos, todos los separa en 2. Dice en el 8. Y dijo así: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. O sea, la estrategia fue: nos dividimos y nos salvamos, los de allá o los de acá. Si nos vienen a atacar a nosotros, los de allá huyen. O si atacan los de la allá, pues nosotros huimos. Y de esa manera aseguró la mitad de lo que él tenía, ¿cierto? Pensando que su hermano venía a atacarlo. Pero mire lo que pasa luego en el 9. El primero pone su estrategia, primero piensa lo que va a hacer, el temor de las circunstancias y cómo lo va a atacar, y luego ora a Dios. Y dijo Jacob, entonces, primero él hizo su estrategia, pero luego oró. Se parece a lo que hacemos nosotros, ¿no? Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me diste, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, haciendo referencia que hace 20 años atrás cuando huyó, ibas con nada, iba con su callado, y ahora está regresando y ahora dice, y ahora estoy sobre 2 campamentos, ahora tiene hijos y tiene mucho ganado, camellos, todo lo que está mencionando ahí. Entonces ahora sí le dice Dios, ahora sí, en el 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, ahí sí lo llama hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Fíjese cómo él primero tenía una estrategia y luego le pidió al Señor que lo guardara. Y tal cual nosotros hacemos de esa manera. Uno muchas veces decide y luego va y le dice al Señor, como Señor, bendíceme en este trabajo que ya tomé, ayúdame en esta relación que ya me metí, ¿sí? Y no, lo hace uno al revés. En vez de decirle, Señor, es tu voluntad que yo haga esto, soy dispuesto a que me des la dirección. No, uno primero toma la decisión solo y luego involucra al Señor con eso. Señor, ayúdame en este negocio. No sé por qué lo hice, pero ya estoy metido acá y voy perdiendo, pero sácame de la mejor manera posible. Y tal cual lo hace Jacob, así lo hacemos nosotros. Y el verso que leímos al principio en Filipenses dice que no teniendo confianza en la carne. Y nosotros lo hacemos al revés. Confiamos en nuestra carne primero y luego le pedimos al Señor dirección. ¿Sí? Señor, yo dije que sí, y yo sé que no te oré, pero ayúdame. Ayúdame en este momento difícil para mí. Y luego le echamos culpa al Señor de las circunstancias que nos pasan, de las consecuencias, cuando nosotros en ningún momento tuvimos en cuenta al Señor primero. O si no quisimos consultar su palabra, o no quisimos recibir lo que su palabra decía porque ya en nuestro corazón tenía una decisión. O uno muchas veces ora como por protocolo. En el corazón uno ya decidió, pero uno va y le dice, Señor, tal cosa, pero uno ya sabe la decisión que va a tomar. Y así pasa, cuando la Biblia está diciendo que no confiemos en la carne. Entonces lo primero que él tuvo que haber hecho es orarle al Señor, haberle dicho, Señor, guárdame de mi hermano, tú me llevaste allá, ahora me dijiste que regresara, guárdame, ¿qué hago? Pero él primero no, ya tenía sus campamentos divididos y ahora sí le está diciendo, es que tengo temor que él hiera a la madre con los hijos a que nos mate. Pero ya tenía su estrategia. Y eso lo hacemos tal cual nosotros. Y el Señor dice que no tengamos confianza en la carne. O sea, en lugar de nosotros andar primero con nuestra estrategia, deberíamos primero andar
consultando al Señor. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo vamos a hacer? Pero Jacob tenía que aprenderlo de parte del Señor. Y si no lo aprendía por las buenas, pues lo iba a aprender de alguna manera. Vamos a ver en el verso 12 lo que pasa. Y tú has dicho, entonces Jacob está orando y entonces le está diciendo al Señor la promesa. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Mira el presente que él iba a entregar a Esaú para a ver si hallaba gracia delante de él. ¿Qué le iba a dar en el 14? 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Eso era bastante y era un regalo, porque él tenía más cosas que le pertenecían a él. O sea, si eso era lo que él iba a regalarle, imagínense cuánto tenía, ¿cierto? Y también cómo el Señor lo había bendecido, porque cuando él salió no tenía nada. Iba con su callado solamente huyendo de su hermano. Pero ya ahora que Dios le dijo que regresara, eso era lo que el Señor le había permitido prosperar y lo había guardado. Entonces él ya tenía la estrategia, preparó el presente para su hermano, le pidió al Señor que lo ayudara. Entonces miremos qué sigue pasando ahí. En el 17, en el 16, cogió ese presente y dice, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Entonces lo que él hizo es como una especie de caravana. Va a ir la primera manada, o sea, va a ir la primera parte del regalo, y dejan un espacio y luego va a la siguiente, y luego va a la siguiente, así por partes. Dice ahí, en el 17, y mandó al primero diciendo, o sea, Jacob no iba de primero, mandó a sus siervos primero con el presente. Si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo, otra vez, de tu siervo, no dice de tu hermano, sino de tu siervo, como que reconociendo como su inferioridad para ver si no le hacía daño. Es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros, como cuando el niño hace algo mal y entonces trae un regalo, ay, te traje esto, dice el desayuno, tal. ¿Y qué pasó? No, quebré tal cosa, hice tal daño, pero trae como algo primero, como para apaciguar el regaño, ¿cierto? Entonces aquí lo está haciendo de esa manera. Y en el 19, mandó también el segundo, o sea, la segunda manada, el segundo siervo y el tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallare. O sea, con todos los regalos que él iba a dar, esperaba que no fuera a tomar represalias contra él. Dicen el 20, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. O sea, él esperaba que con los regalos su hermano se verá tranquilo, como lo que le había robado la primogenitura, pues ahorita se lo estaba tratando de devolver, a ver si su hermano lo recibía de una buena manera. Lo perdonaba. Dice en el 21, pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. O sea, él los mandó primero, y esa noche se quedó a dormir ahí. Esa noche pasa algo, vamos a leerlo ahí en el 22, verso 32-22, porque esa noche vamos a ver que él lucha con el Señor. Dice en el 22, y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenía. O sea, ese lugar lo pasó en la noche, ese arroyo, y lo pasaron toda su familia, pero él se quedó al otro lado, y que habiéndose quedado al otro lado, Dios pasa algo que nos muestra algo del carácter de él. Dice, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que raya el alba, hasta que rayaba el alba, hasta que amaneciera. Entonces pasa que en la vida de Jacob siempre él ha tenido luchas. Ustedes recuerdan cuando él nació en el vientre de la mamá,
dice que los dos hermanos, o sea, Esaú y Jacob, ellos luchaban desde el vientre, que hasta su madre Rebeca quiso morirse. Y Dios le dijo, en tu vientre hay dos naciones, el mayor servirá al menor. Y cuando nacen estos niños, ustedes recuerdan que Jacob venía agarrado del talón de su hermano. O sea, desde eso es un luchador. Luego pasa que él lucha con su hermano cuando el hermano viene, que tenía hambre, que le ofrece el guisado de lentejas, y a cambio del guisado de lentejas, pues le pide la primogenitura. Luego pasa que él se hace pasar por su hermano, y entonces su hermano, su padre, cree que es Esaú y lo bendice. Con todo eso estamos hablando que el carácter de Jacob era un carácter luchador, y que en sus fuerzas él hacía cosas por ganarse lo que él quería. Entonces luego cuando huye, él va a trabajar a Labán, y siendo que Jacob era el que había engañado previamente, ahora Jacob va a ser engañado. O sea, el engañador ahora está siendo engañado por su suegro, que él le dice que se enamora de Rebeca, entonces le dice, perdón, de Raquel, le dice trabaje por ella 7 años, y a los 7 años, cuando ya llegó el momento de que se casara con ella, pues su suegro lo engaña, o sea, él le engañó previamente, ahora lo estaban engañando a él, y le da a su hermana mayor, ¿cierto? A Lea. Entonces le dice el suegro, no, es que aquí la costumbre es que la hija mayor se casa primero antes que la menor. Ay, ¿cómo así? Sí, trabajé otros 7 años por Raquel, y como amaba a Raquel, entonces dijo, listo, trabajó otros 7 años. O sea, a los 14 años ya se casa con Raquel, que era la mujer que él realmente quería. Pero entonces, él que siempre ha sido el luchador, pasa entonces que ahora su suegro Labán lo está engañando a él. O sea, de la misma forma en que él estaba tratando antes a los demás, ahora lo estaban tratando a él. Y el carácter de él que era luchador estaba siendo tratado por Dios. Veamos lo que pasa allá con Labán. Vamos a leer en el verso 31, perdón, capítulo 31, porque él describe cómo fue su tiempo allá con Labán. Capítulo 31 de Génesis, el capítulo anterior, vamos a leerlo en el verso 36. Dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Entonces resulta que cuando Jacob sale de la tierra, del lugar donde vivía allá, él viene en el camino y él no le avisó a Labán. Entonces Labán dice, se da cuenta 3 días después y dice, pero ¿cómo se llevó a mis hijas? Se llevó el ganado, se llevó todo y no es capaz de avisarme. Y Labán sale a perseguirlo, pero perseguirlo con una mala actitud, le quería hacer daño. Entonces en ese camino, cuando Labán venía tras de él, Dios se le aparece a Labán y le dice que no vaya a tratar con aspereza a Jacob. Entonces viene Labán, habla con él, le dice Labán, no, es que ustedes se trajeron mis ídolos, resulta que Raquel se los había traído escondidas, Labán los busca, no los encuentra, entonces aquí pasa esta conversación. Entonces Jacob le da rabia, Jacob no sabía que Raquel los traía, pero Jacob se molesta, y entonces le dice, en el 36, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán a causa de que Labán le estaba diciendo que se trajo los ídolos. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. O sea, fue a perseguirlo y lo quería hacer daño, porque no le había avisado, se había traído sus hijas, sus nietos, y porque se le había traído los ídolos. Entonces en el 37 pasa, pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Y mire, va a explicar lo que hizo durante ese tiempo. Estos 20 años, o sea, estuvo 20 años trabajando allá. He estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. O sea, durante 20 años Jacob le trabajó a Labán. Y durante ese tiempo pasó esto. No abortaron las ovejas ni las cabras. No se comió nada del ganado de Labán. Dice en el 39, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. O sea que si algún animal se comía, alguno de los del ganado, a Jacob se lo descontaban de su salario. No lo asumía Labán. Dice, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. O sea, cada cosa que perdiera, se la descontaba del salario. Ese era el trato que él estaba teniendo. O sea, ese luchador que Jacob había sido, ahora estaba siendo quebrantado, y su suegro le estaba dando, lo estaba tratando en su carácter. Mire lo que dice en el 40, de día me consumía el calor, y de noche la helada.
y el sueño huía de mis ojos, o sea que no dormía el pobre. En el día el calor, si tenemos calor acá ahora, imagínense cómo será el calor en el desierto, ¿cierto? Y en la noche el frío, para cuidar las ovejas, para que no se las comieran otros animales. 20 años estuvo haciéndolo. En el 41, así he estado 20 años en tu casa. 14 te serví por tus hijas, como les dije, 7 años por una, lo engañaron, los 7 años siguientes por la que realmente él amaba, que era Raquel. 14 años te serví por tus hijas, 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Resulta que Labán le decía, bueno, Jacob, todas las ovejitas que nazcan con pecas van a ser para usted. Entonces empezaron a salir ovejas con pecas. No, ahora vamos a hacer todas las que salgan negritas, van a ser las suyas. Y empezaron a salir negritas. No, 10 veces le cambió las reglas del juego a Jacob. El engañador ahora estaba siendo engañado. Y era la única forma que él entendiera que su carne tenía que ser tratada, ¿sí? Su carne tenía que ser quebrantada. Pero el Señor era el que le hacía, porque el Señor le explicó a Jacob, lo dice en ese capítulo, cómo era que parían las ovejas y por qué salían manchadas o por qué salían negritas. Y entonces Jacob entendió eso, y cuando Labán le cambiaba las reglas, pues él sabía qué tenía que hacer para que salieran de esa manera, porque el Señor se lo mostró. Pero 10 veces le cambió las reglas del juego. Aún así el Señor le prosperó. Dice en el 42, mire lo que reconoce Jacob: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. O sea, fíjese lo que Jacob venía cambiando. Antes había luchado por lo suyo, ahora entendía que era el Señor el que lo había prosperado y que era el Señor el que lo había sostenido, y que si no hubiera sido por el Señor, él hubiera salido de allá con las manos vacías, porque Labán se las quería dar de vivo y siempre le cambiaba las reglas del juego. Pero el Señor lo guardó y prosperó su trabajo y vio su aflicción, como dice acá. Imagínense cómo fue el tiempo de él llegar a una familia huyendo de su hermano, llegar a la casa de su tío, ser tratado de esa manera, engañado tantas veces, tantos años trabajando, tantas maneras que fue injusto con él. Nunca le reconoció a un animal que se comió, no sé, algún lobo, nada. Mas sin embargo Jacob estuvo ahí, el Señor tratándolo, para que él no confiara en la carne. Y aquí venía reconociéndolo, porque decía, si no hubiera sido por el Dios de mi padre Abraham y de Isaac, si él no estuviera conmigo, de ciertamente yo hoy vendría con las manos vacías. Y también dice al final, y te reprendió anoche. Entonces recuerden, Labán venía persiguiéndolo porque Labán quería hacerle daño, pero Dios se le apareció a Labán y le dijo, no le vaya a hablar ásperamente a Jacob. Y a raíz de eso Labán se contuvo. O sea, Dios lo guardó. Entonces uno ve ahí cómo ha sido el trato con él. Volvamos al capítulo 32. Veníamos en capítulo 32, verso 23, del 24. A pesar de ese trato que Jacob tenía 20 años allá, cuando venía de camino, su estrategia ya la tenía clara, ¿cierto? Nos dividimos y luego oró, cosa que no tiene que aprender. Primero busquemos del Señor y que el Señor nos indique qué hacemos. Mas sin embargo, su carne todavía seguía latente. Entonces mira lo que dice en el 24. Así que quedó solo, o sea, llamando a toda su familia, todos pasaron el arroyo, él se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, toda la noche estuvo luchando ahí con un varón. En el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, Jacob era un hombre fuerte, luchador, desde el vientre era luchador, como los mencioné hace un momento. Cuando este varón ve que no es capaz con él y que no lo va a soltar, ¿qué tiene que hacerle? Tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Eso lo que hizo es que el hueso que une el fémur con la pelvis, que es esto de acá, lo sacó de la articulación. O sea, descoyuntar es que lo quita de la articulación. O sea, imagínense, tenía tanta fuerza
que ese varón no lo soltaba, ni él lo soltaba, le estaba diciendo, bendíceme, bendíceme. Su carácter era tan fuerte, había sido de esa manera que ahora tenía que herirlo físicamente para que lo soltara. Fíjense cómo sería el dolor, ¿cierto? ¿Cómo sería el dolor? Él acostumbrado a luchar físicamente, ahora el Señor lo tenía que limitar físicamente. Ahora piensen lo siguiente, él tenía una estrategia previa, vamos a huir en 2 campamentos. Ahora que el ángel lo hirió, que el hueso enfermo se salió de la articulación, ya no podía correr. Si él iba en un campamento y su hermano lo iba a perseguir, ya no tenía forma de escaparse. Iba a ser una presa fácil, porque no iba a poder correr. Estaba herido, estaba lesionado. Y ahora lo que era su fuerza y su poder físico ya estaba disminuido. El Señor venía tratando con él el carácter de él, como lo vimos hace un momento. Pero ahora también tenía que tratar con él en su cuerpo, porque él estaba acostumbrado a hacer las cosas en sus fuerzas. Y ahora el Señor le estaba mostrando que no confiara en su carne. Porque su estrategia fue, nos separamos y huimos. Pero ¿cómo va a poder huir ahora si está cojo? Si ahora su hueso está fuera de su articulación y no va a poder correr. Entonces lo que para él era su estrategia para salir victorioso de enfrentarse a su hermano, lo que hace el Señor ahora es mostrarle, usted no va a poder huir de allá, tiene que depender de mí, porque usted confía mucho en su estrategia, pero ahora ya no va a poder ni salir de allá corriendo, ahora fácilmente lo van a alcanzar, porque él estaba acostumbrado a luchar a su manera, tal cual como hacemos nosotros. Entonces uno muchas veces planea las cosas y luego no le salen. Señor, ahora sí dependo de ti. O sea, no se me dio el trabajo que ni te consulté, se cerraron las puertas, ya no voy a poder pagar lo que yo esperaba pagar con el Señor, no, ayúdame porque no tengo cómo hacer. Pero eso nos toca hacerlo al final, cuando el Señor nos ha tenido que doblegar primero, porque no ha tratado de hacer las cosas a su manera. Y aquí Jacob lo estaba haciendo a su manera hasta que el Señor tiene que herirlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? El Señor lo hiere físicamente. Entonces dice en el 26, y dijo, déjame porque raya el alba, o sea, va a amanecer. Y Jacob le respondió, o sea, aún así, aún estando herido acá, le dice, no te dejaré. Imagínense cómo era de insistente, cómo era de fuerte, de obstinado. Se parece a nosotros, ¿no? No te dejaré, sino me bendice. O sea, tiene que bendecirme porque yo ahora voy a enfrentarme a mi hermano y no sé qué pueda pasar, y ahora sí, menos. Y entonces el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él le respondió, Jacob. El varón sabía cómo se llamaba, ¿cierto? Porque el varón era el Señor mismo. Pero le preguntó para que él se diera cuenta quién era él. Jacob significa timador, tramposo o astuto. Entonces el Señor sabía que él era Jacob, pero le pregunta, ¿cómo es que te llamas tú? No, yo soy el timador, el tramposo, el astuto, el que he hecho las cosas a mi manera todo este tiempo, tratando de hacerlo a mis fuerzas, ¿cierto? Pero ahora ya no va a funcionar nada porque no va a poder correr. Su nombre es Jacob. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo va a bendecir, pero no como una bendición material, sino que le va a cambiar el nombre. Dice en el 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, o sea, no serás más timador, engañador o astuto, sino Israel. Israel significa Dios reina. O sea que va a pasar de ser aquel que quiere hacer las cosas de manera astuta, como lo decimos nosotros, con esa malicia indígena que nos caracteriza y muchas veces nos sentimos orgullosos de ella, va a pasar de ser ese timador, engañador, astuto, a ser el que Dios reina. O sea, que Dios sea el que reine y dirija, que Dios sea el que encamine nuestras vidas, ¿cierto? El que decida, el que nos muestre, el que nos abra, nos cierre las puertas. Entonces Jacob ya estaba comenzando a ser tratado en su carácter, en sus pensamientos, en su forma de ser. Y aquí le está diciendo, en el 28 el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob al nombre de aquel lugar Peniel. Peniel significa, él mismo lo dice porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel significa rostro de Dios, o sea, haber visto a Dios cara a cara. Por eso este varón era Jesús mismo,
porque se encontró con él cara a cara y lo bendijo ahí, luchó con él. Y entonces el lugar lo llama rostro de Dios, o sea, como que estuve con él ahí frente a frente. Y porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, él entendió como que si uno viera a Dios de frente, lo que merecería es la muerte, porque está delante de la justicia y la santidad del Señor. Pero él fue librada su alma, o sea, el Señor tuvo misericordia de mí y antes me bendijo. Y miren lo bonito de este pasaje, en el 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba su cadera. Bien, fíjense lo que está diciendo ahí. Cuando pasó Peniel, o sea, cuando pasó por la experiencia de haberse encontrado con Dios cara a cara. Cuando pasó por esa experiencia, le salió el sol. O sea, él estaba en la oscuridad. Eso fue durante la noche. Fue un momento oscuro. Pero luego que él pasó esa experiencia de haberse encontrado con Dios cara a cara, le salió el sol. Y así le pasa a uno, ¿no? Uno está como en una época oscura, difícil, como que no se halla, como perdido, pero cuando se encuentra con el Señor cara a cara y cuando el Señor es el que lo trata a uno, lo moldea, lo perfecciona, le ayuda, uno dice, uy, ahora sí estoy viendo la luz. Ahora está pasando esa noche, esa etapa difícil, ese momento duro, estoy viendo el sol. Y entonces, ¿qué luego qué dice? Y cojeaba su cadera. O sea, uno pasa ese momento difícil, duro. Uy, el Señor fue misericordioso con nosotros, nos permitió pasar esto difícil cuando nos encontramos con Él. Ahora caminamos, pero ya uno sabe que tiene ahí la marca del trato del Señor en la vida de uno. Y uno no es el mismo. O sea, Jacob, después del encuentro que tuvo con el Señor, no era el mismo, porque cada vez que caminaba, él podía acordarse, Señor me hirió, no va a poder escapar de mi hermano, dependo, si mi hermano me acaba, el Señor lo permitió, si mi hermano me recibe, el Señor lo permitió, pero ya cada paso que él daba tenía la marca del Señor puesta ahí, y eso nos pasa a nosotros. O sea, cuando uno se encuentra ahí con el Señor en el momento difícil, duro, uno dice, pasó la oscuridad, pasó la noche, pasó la dureza, ahora veo la luz, y en mi caminar ahora siento lo que el Señor trabajó en mí, yo ya no soy el mismo. Yo ya entendí que no dependo de mi trabajo, ya entendí que no dependo de, que no debo hacer esto, que en cada cosa que voy a tomar debo que tener en cuenta primero al Señor, que no debo confiar en la carne como leímos ahora en Filipenses, sino que deberíamos primero encomendarnos al Señor. Entonces, esa vida de Jacob tiene mucho que enseñarnos a nosotros. De tanto que luchamos y luchamos y luchamos en nuestras fuerzas, entender que es el Señor el que nos ha concedido cada situación y que solo los encuentros con Él cara a cara nos permiten pasar de la noche a la luz y que nuestro caminar es la huella que Él ha dejado al tratarnos. Y eso nos recuerde que andamos por fe, no por vista, ¿cierto? Que el Señor es el que nos concede. Quiero mostrarles otra situación relacionada a los méritos de la carne. Vamos a ir a Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Desde el verso 20. No, perdón, es capítulo 20, verso 20, 20. Esta la conocen ustedes, Mateo 20. Vamos a leerla. Está hablando el Señor Jesús con sus discípulos y es lo que pasa. Entonces se le acercó la madre y los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. O sea, estaban reunidos ahí con los apóstoles y viene la madre de Zebedeo y con sus hijos. Se postra delante del Señor y le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ella tenía una buena intención, ¿cierto? Entonces Jesús respondió y dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, el Señor le estaba diciendo: ustedes pueden pasar por lo mismo que yo voy a pasar. Y ellos, sin estimar lo que iban a decir, ellos dijeron: podemos. Él les dijo, o sea, realmente ellos estaban buscando era una posición, ¿cierto? Más que acompañar al Señor en su proceso.
Y el Señor les dijo en el 23, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero al sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. O sea, estaban todos ahí, imagínense, estaban todos los apóstoles, y ustedes ven, y no ver que vino la mamá de estos hermanos y le dice a Jesús como gestionando ahí por ellos, pues los otros se enojaron contra ellos. Entonces dice en el 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, la madre, esa señora quería que sus hijos tuvieran una posición determinada y pensó que de esa manera podía lograrlo, gestionándolo por ellos. Pero el Señor les estaba mostrando que en el reino de los cielos no es de esa forma, ¿cierto? No es por méritos humanos, sino que el que quiera hacerse grande tiene que hacerse pequeño, así como él mismo, siendo el Hijo de Dios, teniendo méritos humanos y méritos sobrenaturales al ser el Hijo de Dios creado, que no ha sido creado, que es eterno, que vino y vivió como hombre sin pecado. Él se hizo inferior a nosotros y murió por nosotros, vino a servirnos. Entonces él estaba mostrando eso. Pero sobre todas las cosas quiero mostrar que vemos en la Biblia quién era la mamá de los hijos de Zebedeo. Porque viendo quién era la mamá vamos a entender algo más. Y vamos a mirar varios pasajes para comprenderlo. Miren Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Verso 40. Estos que vamos a leer hablan cuando Jesús muere en la crucifixión y va a mostrarnos que habían unas mujeres viéndolo al crucificado, y aquí las va a mencionar. Capítulo 15 de Marcos, verso 40, dice, también habían algunas mujeres mirando de lejos, y aquí las mencionas, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Fíjense que aquí menciona a 3 mujeres, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y Salomé. Menciona 3. Ahora comparemos con Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, verso 55. Mateo 27, verso 55 dice, estaban allí muchas mujeres, hablando de la misma escena, muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Y aquí va a mencionar un grupo similar al que menciona allá, entre las cuales estaban María Magdalena. Mire que en el otro verso también mencionaron a María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, que es la misma María que mencionó el otro verso, pero en el otro verso mencionó a una Salomé. ¿Y aquí qué está diciendo? Y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea que en este verso, que está refiriéndose al mismo grupo de mujeres, está diciendo que está la madre de los hijos de Zebedeo. Y en el otro verso que acabamos de leer dice que está Salomé. O sea que la madre de ellos se llamaba Salomé, por los 2 testimonios. Ahora miremos otro verso que nos va a dar otro detalle. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, verso 25. Están en la misma escena, la crucifixión del Señor. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, mire este grupo de mujeres, ahora menciona su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Sí ven el detalle ahora?
está hablando que está María, la mamá de Jesús, la hermana de María, María Magdalena, la que estamos viendo en los otros versículos, y María, la mujer de Cleofas. Fíjense que acá está mencionando que está María y su hermana, y que su hermana, muy seguramente, refiriéndose a los otros versos que acabamos de leer, porque están hablando de la misma situación, su hermana Salomé, porque está hablando del mismo grupo de mujeres. Y entonces, si Salomé es la hermana de María, Salomé viene siendo tía de Jesús. O sea que cuando ella va delante de Jesús, es la tía, con sus primos, diciéndole, mijito, téngalos en cuenta a ellos para cuando vengas en tu reino. Para que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Las influencias. Tal cual, fíjense que eso en nuestra cultura es muy notorio, ¿cierto? Tráfico de influencia. Lo que nosotros decimos, uy, yo tengo un contacto en tal empresa para que me ayuden, tengo un contacto en la alcaldía, en la gobernación. Gestione eso por mí, porfa. Dame en cuenta ahí. Súbame en el listado. Uno hace eso buscando méritos en la carne, ¿no? Y la tía, o sea, Salomé, con sus primos, y se arrodilló ahí delante de él. Entonces fíjese cómo, por una familiaridad, como por tenerlo ahí cerca, no estaba pidiendo algo porque consideraba que tenían algún mérito en la carne, o por ser familia los iba a tener presentes antes que a los demás. Pero ¿qué le digo el Señor? No, en el reino no es así. En el reino no hay influencias. En el reino esa familiaridad no sirve realmente. El que quiera hacerse primero va a ser último. El que quiera hacerse más grande tiene que servir a los demás, ¿sí? Porque no hay méritos en la carne. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista vio al Señor? ¿Qué dijo? Ahí viene mi primo que lo conozco desde chiquito, yo jugaba con él y todo. ¿Qué dijo? He aquí el cordero de Dios quita, o sea, el vínculo familiar que era su primo está a un lado, porque es el cordero de Dios, o sea, los méritos en la carne no. Él podía haber dicho, este es mi primo, sí es mi primo, pero no. Terminemos leyendo un pasaje en Santiago, en el capítulo 1. Santiago 1:1. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, el que escribió esta epístola, es hermano en la carne del Señor Jesús. Hermano en la carne. Y cuando él escribe acá, Biblia puede decir: yo, Santiago, hermano de Jesús, que lo conocí desde pequeño, que compartí con él más que todos ustedes, que lo escuché tantas veces, que orábamos juntos antes de acostarnos. Nada de eso. Porque no tenía méritos en la carne. ¿Y él cómo lo veía? Imagínense ver a su propio hermano con el que usted creció, ver que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, ¿cierto? ¿Y usted cómo lo ve? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, soy siervo de Él. No lo estaba viendo como su hermano en la carne, ni estaba buscando méritos, porque él hubiera podido decir, como uno lo puede hacer, ¿cierto? Disculpen, es que llegué yo. ¿Quién es usted? No, yo soy el hijo del dueño de tal. Déjeme pasar, ¿sí? O como cuando uno se estaciona el carro en cualquier lado y le dicen, no, y no puede, ¿quién es usted? Para que no me permita hacerlo, ¿sí? Usted no sabe quién soy yo. Santiago no, soy siervo del Señor. Era el hermano en la carne. O sea, ¿quién lo hubiera podido conocer mejor, cierto? ¿Quién hubiera podido compartir más con él? ¿Quién hubiera podido tener más méritos para haber dicho, es que yo lo conozco harto, yo compartí harto con él? Ustedes no saben tantas historias que pasamos juntos, pero no. Siervo del Señor, siervo del Señor. Porque no debemos confiar en la carne como empezamos al principio. Terminemos con un último pasaje, qué pena. Leamos en 1 Corintios capítulo 1 y terminamos con esto. Primera Corintios capítulo 1, verso 26.
1 Corintios capítulo 1, verso 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces fíjese que los méritos nuestros humanos, lo que para el mundo es importante, para el Señor no. Los contactos, los negocios, lo que usted pueda saber intelectualmente, culturalmente, los idiomas, las riquezas, todo delante del Señor no tiene mérito. No tiene mérito. Y nosotros nos enfocamos mucho nuestros esfuerzos en eso. Y no tiene mérito. Lo que el Señor quiere es que no confiemos en la carne, sino que confiemos en Él. ¿Sí? No quiere decir que vamos a dejar de hacer las cosas que nos corresponden hacer, ¿cierto? Pero nuestra confianza no debe estar puesta ahí. Entonces oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Dios Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos alumbra, nos enseña y muestra nuestra realidad, nuestra condición pecaminosa, caída, tanto que confiamos en nosotros mismos, en nuestros méritos, en nuestras experiencias, en nuestros contactos, nuestros entornos, negocios, tantas cosas que pensamos que eso es lo que nos permite vivir en este mundo. Pero realmente tenemos que aprender que todo lo que somos, lo que tenemos, cualquier circunstancia por la que pasemos, es gracias a tu misericordia, Señor. Gracias a tu respaldo, a tu compañía, a tu ayuda, a tu soporte, a que tú estás ahí presente, Señor. Ayúdanos a no ser tan tercos, tan duros como Jacob, Señor, tan insistentes, tan obstinados, que tuviste que hasta herirlo en su cadera para que comprendiera que debía depender de ti. Muchas veces así somos nosotros, Señor. Confiamos mucho en nosotros mismos. Tenemos nuestras estrategias planteadas y luego te las ponemos a consideración supuestamente, cuando en nuestro corazón ya hemos decidido, ya tenemos todo planeado, ya tenemos todo asegurado. Ayúdanos a depender de ti, Señor, a no confiar en nosotros mismos, a no confiar en nuestras posesiones, nuestros trabajos, a nuestro conocimiento, no confiar en ningún mérito de nuestra carne, Señor, porque es contrario a tu mérito, es contrario a tu provisión. Ayúdanos a depender de ti, Señor, a no ser como Salomé, que pensaba que por la familiaridad, por la cercanía podía pedir algo, sino a depender de ti, Señor, a servirte, a obedecerte, a negarnos a nosotros mismos y a esperar en tu provisión, Señor, en tu decisión, esperar en ti. Señor, que cada uno de nosotros podamos identificar aquellas cosas en las que nos creemos fuertes, pero que necesitamos que seas tú el fuerte en nosotros. No hacernos los sabios, ni los poderosos, como leímos al final, sino que podamos ser hallados en Cristo, que nos gloriemos en el Señor, no en nosotros. Que el que se gloríese en el Señor, en conocerle, en entenderle, en disfrutarle, en saber que tenemos vida eterna y que nosotros solamente somos mayordomos de lo que tú nos has concedido. Llévanos a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por nuestros hermanos que nos han recibido. Gracias por esta comunión, Señor. Eres tú en medio de nosotros. Te bendecimos, te honramos, te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.